Desgraciadamente, este país ha tenido una larga lucha desde su inicio, desde la independencia, por buscar la igualdad. Y digo que desgraciadamente porque parece que todavía no lo hemos logrado. Parece que todavía estamos buscando hacer realidad ese principio de igualdad. Parece que México ha sido y sigue siendo, desafortunadamente, uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. Digo, no por nada tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo y a la par más de 40% de la población en situación de pobreza multidimensional. Alrededor de las 6 personas más ricas en el país, tiene la misma cantidad de riqueza que el 50% de la población más pobre. Además de las desigualdades de ingresos, las desigualdades sociales se manifiestan por la falta de acceso a los servicios básicos en la vivienda, el acceso a los mercados, a la justicia, a una educación de calidad, a los servicios de salud y más generalmente pues se traduce por constantes violaciones a los derechos humanos de las personas. También existen otro tipo de brechas. Hay que pensar en aquellas que se enfocan más a temas étnicos, a temas sociales, a distintas variables que ya son sexo, edad. En México la desigualdad no se limita a la distribución del ingreso, sino que se vincula también a una discriminación de cierta manera a género, a etnia o al lugar de residencia, ¿no? Se ve esto desagregado en las distintas regiones que componen el país. Por ejemplo, tenemos que el IDH de la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México es equiparable al de Suiza, mientras que en el municipio de Cochuapa, en Guerrero, Cochuapa el Grande, en Guerrero, es equiparable al de Burundi. Ahorita con todo el tema de la pandemia, pues nos enfrentamos a una situación en donde como país estamos enfrentando que 1/3 de la población está con un suministro de agua limitado. 8 millones de estas personas pues no tienen agua, 56% de la población económicamente activa está trabajando en las calles. Es justamente el distanciamiento social. La desigualdad se ve mucho en eso. El verdadero distanciamiento social se encuentra ahora mismo de manera clara entre quienes podemos guardar o guardarnos en casa y aquellos que requieren salir a trabajar. Y todo este conjunto de desigualdades sociales ha generado una falta de oportunidades por gran parte de la población, quien se sube a un elevador social completamente descompuesto. Y justamente sin movilidad social no hay posibilidades de desarrollo individual ni colectivo, y menos de concebir un México sano a largo plazo. Hay que volver a poner en el centro de la sociedad el concepto de unión y de fraternidad. O sea, se tiene que entender que desde nuestras particularidades sociales, económicas, culturales, todas y todos contribuimos a la riqueza del país y al alcance de una sociedad más igualitaria. Nuestro cambio debe de comenzar por tomar conciencia de cómo condenamos lo diferente, de cómo condenamos a los otros. Tenemos que ser empáticos. Tenemos que reconocer las diferencias, debemos de informarnos antes de juzgar lo que no conocemos, de juzgar a los otros, de conocer sus condiciones. Mostrar empatía y reconocer lo que hay de nosotros en los otros y lo que hay de ellos en nosotros mismos. Tenemos que rechazar todo tipo de violencia, todo tipo de discriminación. Tenemos que negarnos a ser indiferentes ante cualquier acción que nos afecte o afecte a otra persona. Tenemos que ser valientes y defender con bases, con información, todo aquello en lo que consideramos es un bien. En el día a día, en la cotidianeidad, vemos que todavía falta mucho. Vemos que para que las políticas se aterricen, necesitamos también una sociedad participativa. Necesitamos mucho diálogo entre gobierno y gobernados. Y el seguir exigiéndole a nuestros gobiernos para poder pedir algo y realmente ser partícipes en este tipo de actividades, ¿no?
el participar en este tipo de foros en donde se nos abre un micrófono creo que también es algo muy valioso. Contar con una política fiscal en favor de los pobres, una mejor focalización de los programas sociales, una toma de decisiones participativa. Contar con información, con data, con testimonios, con percepciones, pues que permitan la elaboración de diagnósticos atinados a las desigualdades existentes. Y que aquellas acciones y políticas a implementar no deben de dejar a nadie atrás. Buscar erradicar la pobreza y promover una situación que sea favorable a un empleo pleno y un trabajo decente. Pero también atendiendo los otros factores que crean deficiencias sociales, buscando mayores oportunidades para que podamos escoger libremente nuestro futuro. En el país hay más de 60 grupos étnicos indígenas diferentes y alrededor del 20% de la población se autorreconoce como indígena. Entonces, México cuenta con una población indígena importante en números, aunque en la práctica su representatividad en la toma de decisiones es muy invisibilizada. El gobierno mexicano, el gobierno federal de México, tiene alrededor de 1.600.000 personas laborando en él. Y de esas tenemos registros de alrededor de 3.500 personas que dicen hablar algún idioma original como lengua nativa, lengua madre. 3.500 personas de 1.600.000 para un país que tiene una composición pluricultural tan grande es muy poco, es realmente muy poco. Hemos visto que, por ejemplo, los hogares que tienen estas condiciones menos favorables, pues son personas de origen indígena y son las que incluso tienen un mayor rezago social. Tenemos alrededor del 70% de la población indígena vive en situación de pobreza y alrededor del 27.9% en pobreza extrema. Y esto se debe a que históricamente pues, han sido poblaciones marginadas, excluidas, discriminadas, incluso explotadas, pues creando desigualdades estructurales muy ancladas. En cuanto al aspecto social, creo que esto se define en México como una estructura de clases, en sentido de que podemos ver que estos altos ingresos normalmente son percibidos por personas que son descendientes de europeos o migrantes blancos, mientras que la población mestiza o que tienen rasgos indígenas, pues constituyen este porcentaje que la retribución no es tan alta, ¿no? Y esta realidad es aún mayor para las mujeres indígenas, ya que pues presentan vulnerabilidades adicionales propias a su condición de género. En México existe una desigualdad social muy importante y muy visible en el tema de las mujeres, que además de contar con desigualdades salariales, pues se enfrentan también ciertos escenarios en donde pueden encontrarse con discriminación laboral. Por ejemplo, también esto se traduce en la casa, ¿no? Hay veces en donde las mujeres, además de estar trabajando en oficinas, pues invierten 3 horas de su día en labores domésticas. Tenemos que el 43.6% de las mujeres que son económicamente activas, en contraste con los hombres que cuentan con 77.7%. Los datos también nos hablan de que entre la población de 15 a 24 años, el 17.4% no estudia ni trabaja, y de los cuales 78.9% son mujeres y el resto son hombres. Y nos demos cuenta que somos un país pluricultural, que somos un país bastante rico en cuanto a etnias, en cuanto a grupos, y esta misma diversidad va a ser lo que nos va a hacer más ricos.